At 10 o'clock, the old long-out-of-print science fiction writer announced it was his bedtime. There was one last thing he wanted to say to us, to his family. Like a magician seeking a volunteer from the audience, he asked someone to stand beside him and do what he said. I held up my hand. Me, please, me, I said. No sé si has sentido, de que alguien te observa desde la oscuridad. Bueno, quisiera decir, que nunca debes estar a solas en la oscuridad, ya que alguien irá por ti siempre. Y por eso, que les estoy contando todo esto. Ya que alguien me está buscando, ese engendro me está buscando. Bueno, dejen que les toda mi historia. Era un día tranquilo como cualquier otro, yo estaba regresando del trabajo. En cuanto llegué a casa, me dispuse a preparar todo para la cena de hoy. En cuanto me fui a mi auto, para ir al supermercado, decidí comprar todo lo necesario para la cena. Y después, al momento de dirigirme de vuelta a casa, vi una casa muy extraña, que nunca había visto. Entonces me dirigí hacia esa casa, y al llegar, no había nadie, solo vi que la puerta de la entrada estaba destrozada, y alguien me miraba desde adentro. Entonces cuando me bajé del auto, me acerqué a esa cosa que me miraba desde adentro de la casa. Ese ser de repente me preguntó, que por qué había venido hasta acá. Y yo le dije, que la casa era extraña, y me dio curiosidad saber qué había adentro. Pero él de pronto empezó a decirme algo, que me dejó sin palabras. Cuando escuché lo que ese hombre me dijo, yo salí de esa casa, para irme al auto. Pero de pronto vi que ese hombre desapareció en la oscuridad. Yo me quedé algo nervioso y con miedo. Pero decidí volver a casa y ver qué había dentro de esta caja. Al llegar a casa, abrí la caja, y vi que en ello había una nota, en la que venía escrito el número de un canal muy extraño. Entonces fui por el control remoto, para encender mi televisor. Y de ahí, empecé a escribir el código en la pantalla, y, para mi sorpresa, logré ingresar a ese extraño canal. Era un canal en el que no había señal, solo había estática. Pero de fondo, escuchaba el programa que estaban dando. En eso la televisión volvió a la normalidad. Y vi que estaban dando una caricatura, que yo recordaba haber visto en mi infancia. Sí, así es. Cualquiera recordaría haber visto esta serie. Bob Esponja. Una serie que trata sobre las aventuras de una esponja de mar, y sus demás amigos de fondo de bikini. Entonces yo, algo intrigado, me senté en el sillón, y me dispuse a ver esta maravillosa caricatura. Go to bed. Paranormal things are about to come to your mind. You do not want to be feared by the demons, dear ghost. They have sent us to kill you and let you to be one with us. El episodio empezaba algo muy extraño de lo que pensaba. Salió la típica intro, que salía en todos los episodios de esta serie. Solo que estaba algo distorsionada, y en ello la música de la intro se cortaba en segundos. Después de haber mostrado la intro, de repente alguien se acercó a la cámara de la pantalla, y pude ver con mucha claridad que era Patricio. Solo que este estaba llorando y nervioso al mismo tiempo.
Patricio empieza a decirme esto, con esos ojos llorosos. Por favor no veas esto, te pido que salgas de aquí, si te estoy diciendo esto es para que sepas lo que Bob Esponja le hizo a Fondo de Bikini. Él está loco, él los mató a todos con sus propias manos. Vete de aquí por favor, te lo pido, no quiero que te mueras. En eso la pantalla se oscureció, y solo escuché el grito de Patricio. En ello, salió el título del episodio. El episodio se llamaba SpongeBob's Horrible Tragedy, o sea, en español sería como La tragedia horrible de Bob Esponja. En eso empieza el episodio. El episodio empieza en la casa piña de Bob. Él se había levantado feliz de su cama, y salió de su casa. Y en ello en el camino se topa con Patricio, Calamardo y Arenita. En eso Bob los saluda, diciéndoles que qué iban a hacer hoy. En eso ellos le dijeron lo siguiente a Bob, mientras lo miraban con cara de odio. Nosotros ya no queremos volver a saber de ti, tú siempre nos dejas de lado, siempre tenemos que estar soportando tus idioteces. Lárgate de aquí pendejo, no sé quién te necesita. Solo eres una esponja buena para nada. Entonces Bob al escuchar eso, les dice. ¿Pero por qué me dicen eso? ¿Acaso hice algo malo? En eso ellos solo se burlaban de las carcajadas, diciéndole que se largara. En eso Bob se va llorando. Y en ello aparece un cartel que decía 3 semanas después. Entonces la escena dio brillo, y se veía el crustáceo cascarudo. En eso estaba Bob, algo triste, por lo que sus amigos le habían dicho. En eso los clientes empezaron a arrojarle basura y restos de comida a Bob Esponja, mientras se reían de él. Y en ello Don Cangrejo le dice a Bob Esponja que volviera ahora mismo a la maldita cocina, o si no tendría que despedirlo. En eso Bob Esponja salió huyendo del crustáceo cuscurado, mientras lloraba y se dirigía a su casa. En eso Bob Esponja se encierra en su habitación, llorando. Esta escena sí que me daba tristeza, al ver cómo trataban mal a Bob Esponja, además que me daba tristeza la vida de Bob. Pero en eso, Bob Esponja mira hacia la pantalla, y dijo lo siguiente, con voz de ultratumba. ¿Qué le pasa a esos malditos desgraciados? Tengo que poner fin a esto, y ya sé cómo. Voy a matar a todos estos malditos infelices. Me van a pagar caro por sus actos. Una vez que Bob Esponja dijera eso, la escena se cambió, en la casa de Calamardo. Calamardo se estaba dirigiendo al baño, y de repente, una sombra lo empezó a seguir hacia el baño, y él al entrar, cerró la puerta. Y, de pronto, se escuchó como Calamardo gritó de Calamardo. De la nada había salido Patricio, y entró a la casa de Calamardo para ver qué pasaba. Y en ello, Patricio se horrorizó mucho, al ver el cuerpo destrozado y degollado de Calamardo. Él estaba con los ojos arrancados, y su cráneo estaba destrozado y con el cerebro expuesto. Y en ello, habían un mensaje escrito en la pared, con la sangre de Calamardo. Y decía, un menos, y ahora solo quedan el resto de ustedes. Patricio al haber visto eso, salió corriendo asustado, hasta llegar a la casa de Arenita, para decirle lo que pasó. Patricio le dice a Arenita, que encontró a Calamardo muerto en su casa. Arenita se queda impactada, entonces los dos se ponen a pensar, de quién pudo haber hecho ese acto tan macabro. Luego Patricio dijo, que seguro habrá sido Mantarraya. Entonces fueron a buscarlo, hasta encontrarlo. Luego Patricio lo amenaza diciéndole, que porque había matado a Calamardo. Mantarraya se queda algo confuso, y les dice, ¿pero de qué diablos hablan? Yo jamás cometería un homicidio, además que yo no mato a gente inocente. Entonces Arenita y Patricio le creyeron, enseguida apareció un cartel que decía, en la noche. Entonces se ve a Patricio yéndose a su casa de noche, cuando de la nada, apareció en las sombras, un ser extraño que lo miraba. Entonces Patricio con algo de miedo, le dice a esa cosa, ¿y te quién eres? ¿Y por qué me miras? Sal y muéstrate. Entonces esa cosa se dejó mostrar, y, era nada más ni nada menos que Bob Esponja. Solo que él ya no era el mismo, esta vez, estaba manchado de sangre y, tenía la ropa bastante rasgada y maltratada. En eso Bob, le dice lo siguiente a Patricio. Yo fui quien mató a Calamardo, ustedes no fueron más que unos desgraciados. Lo único que hacen es fastidiarme y hacerme la vida imposible. Yo los consideraba verdaderos amigos, solo para que me hicieran creer de una forma muy cruel que todo era una gran mentira. Pero también maté al bastardo de Mantarraya. Entonces Bob le arroja a Patricio la cabeza de Mantarraya. Y enseguida Bob le dice a Patricio,
Ahora tendré que llevarte conmigo al infierno, adiós Patricio. De pronto la escena se corta a negro, y solo escuchaba los gritos horribles de Patricio, y escuchaba como Bob Esponja empezó a comérselo, y se oían los huesos de Patricio crujiendo, mientras Bob empezaba a despedazarlo. Cuando la escena volvió, pude ver a Patricio muerto y destripado, mientras que Bob Esponja estaba cubierto de sangre. Entonces Bob se dirige a la casa de Arenita. Y de pronto empezó a tocarle la puerta. Arenita al abrir, pudo ver a Bob Esponja, manchado de sangre. Ella empezó a gritar, mientras que Bob Esponja se abalanza contra ella, y la empieza a matar y a apuñalar con un machete, mientras saltaban muchos litros de sangre. Luego de Bob matar a Arenita, vio que estaba Larry Langosta caminando por la calle. Entonces Bob se dirigió hacia él, y saltó en dirección hacia Larry, para asesinarlo de una forma muy sangrienta. Esta escena sí que estaba bastante fuerte, como para que un público infantil lo viese. Vi que Larry, mientras vomitaba sangre intentó resistirse, pero fue inútil, él tuvo una muerte muy lenta y dolorosa. Entonces Bob, de pronto tuvo una idea muy macabra. Él fue en dirección a su casa, y al entrar, pudo ver que había un tanque de gasolina, una motosierra y una pequeña caja de fósforos. Entonces Bob salió de su casa, para ir en dirección a la casa de Don Cangrejo. Él estaba durmiendo, mientras que de la nada, se despierta al escuchar un grito muy fuerte, que provenía de la habitación de Perlita. Cuando Don Cangrejo fue a ver, encontró el cuerpo de Perlita destrozado, sin ojos y llena de arañazos y cortaduras por todo su cuerpo. Don Cangrejo se puso a llorar, pero de pronto escuchó una voz que le dijo: «Será mejor que salgas corriendo, porque te voy a matar ahora mismo». Don Cangrejo salió corriendo asustado, y se fue a esconder en el crustáceo cascarudo. Pero para su mala suerte, las puertas del crustáceo cascarudo estaban cerradas con llave. Entonces Don Cangrejo, ya sin salida, se encuentra con Bob Esponja. Bob Esponja agarra de las piernas y brazos a Don Cangrejo, hasta llevarlo a un triturador de basura. Él enciende el triturador, y metió sin piedad el cuerpo de Don Cangrejo al triturador de basura. Solo pude escuchar como Don Cangrejo gritaba de dolor y pidiendo ayuda. Vi que mucha sangre salpicaba por todos lados. Yo me asusté demasiado, hasta que Bob Esponja me miró, diciendo: «¿Te gusta lo que estoy haciendo?». Yo tan solo no le respondí. Pero luego, vio que la señora Puff estaba escondida detrás de un edificio. Bob se dirige hacia ella, y con la motosierra empieza a rebanar el cuerpo de la señora Puff. Después de haber asesinado a la señora Puff, vio que faltaba su mascota Gary. Entonces él se va a su casa, y ya afuera, empezó a llenar todo de gasolina, y luego dejó caer al suelo la caja de fósforos. Y se retiró de ahí. Solo pude escuchar como Gary gritaba de una forma horrible y muy real, es como si estuvieran asesinando a una persona de verdad. De pronto la escena se empezó a glitchear, y se cortó. Luego aparecen Parche el pirata y Potty asustados. De pronto alguien toca la puerta, y ellos tan solo deciden ir a esconderse en la habitación de Parche, para evitar que Bob Esponja los matara. Pero Bob derribó la puerta, y empezó a buscarlos por todos lados. Pero no pudo encontrarlos. Pero Bob Esponja estaba afuera de la casa de Parche, empezó a rociarle gasolina a la casa, y la quemó por completo, matando a Parche y a Potty. Escuchaba como ellos gritaban de sufrimiento ahí dentro. Luego de eso, la escena vuelve a fondo de Bikini. Pero estaba destruido e incendiándose. Y en ello, habían unos policías, investigando la escena del crimen. De pronto, vieron a lo lejos a Bob Esponja, comiéndose los cadáveres de Sirenoman y Chico Percebes. En cuanto ellos lo vieron, le dijeron que se quedara quieto, o tendrían que hacerlo por las malas. En eso Bob sacó un par de garras de monstruo, y se empezó a acercar poco a poco a los policías. De pronto la pantalla se pone en negro, y solo escuché como ellos empezaron a dispararle a Bob Esponja, mientras ellos estaban siendo asesinados por él. De pronto, aparece la imagen de un hombre, que al aparecer tenía la cara desfigurada. El hombre empezó a decirme lo siguiente: Entonces el episodio terminó con los créditos, y de repente el televisor se apagó. En cuanto escuché lo que ese hombre me dijo, salí corriendo hacia el baño, y me encerré ahí dentro, esperando a que esa cosa pasara. De pronto, escuchaba como alguien subía las escaleras poco a poco.
En cuanto abrí la puerta, pude ver a un ser extraño en la oscuridad, que tenía el tamaño de un gigante. En cuanto lo vi, le pregunté: ¿y tú qué cosa eres? Respóndeme. La cosa gigantesca Dios se me acercó a mí, y cuando ya estuvo lo bastante cerca, lo pude ver mejor. Vi que esa cosa era un hombre vestido de una esponja amarilla, en donde el traje estaba algo viejo y desgastado, además, tenía gusanos por todo su cuerpo, y su cara parecía la de un zombie. Esa cosa al verme, empezó a decirme algo, que hizo que me dieran ganas de haber gritado. En cuanto esa cosa terminó de decirme todo eso, él empezó a perseguirme. Yo intenté salir a la calle a pedir ayuda, pero esa cosa no dejaba de seguirme. Hasta que de repente me fui corriendo a la habitación de mis padres y me escondí en su armario. No sé qué pueda hacer ahora. Ese engendro me está buscando. Pero lo único que hay a mi lado es una escopeta, que seguro es de mi padre, y lo que sí sé es que está recargada. ¿La podré utilizar para matar a ese loco? ¿O la utilizo contra mí? No creo que esa cosa se muera de un disparo, así que la usaré contra mí. Antes de irme les diré una última cosa. Por favor, nunca vean Bob Esponja a solas en la noche. Ya que alguien era por ustedes. Ahora sí, adiós a todos.